si estás viendo este video es porque estás interesado en ser parte de los grupos creyendo, o tal vez alguien te compartió este material, ya sea por audio o por video. La meta de estos grupos es sobre todo dar esos primeros pasos en la fe y poder aprender cómo empezar a creer en Cristo y cómo esto se ve en la vida diaria, cómo puede ser que tú en este momento te encuentres con mucha hambre del Señor, pero no sepas cómo iniciar un camino en Él. Sí. Puede ser que hayas conocido del Señor anteriormente, pero por alguna razón ya no estás como con ese fuego en tu corazón que en algún momento tuviste. O también puede ser que simplemente tengas curiosidad de conocer de Cristo y quieras saber cómo dar esos primeros pasos para conocerlo a Él. Así que estos grupos pequeños tienen formato presencial en Santo Domingo, República Dominicana, pero también tienen su formato virtual que por esta vía lo vas a estar teniendo. Entonces, me presento, mi nombre es Noemí. Y yo soy Oscar. Nosotros somos esposos y también líderes en la Iglesia Cristiana Fuente de Salvación del Distrito Nacional, y más que un honor poder servirte en esta ocasión. Primero que todo, decirte que nos interesa hablar sobre los cimientos para creer. Y yo siempre digo, ¿qué es necesario para empezar a creer? Pudiéramos empezar a hablar de palabras muy rebuscadas, pudiéramos decir que yo para empezar a creer tengo que haber tenido toda mi vida organizada, tengo que sentirme súper digno o súper digna para entrar en este camino de la fe y del cristianismo, o tengo que sentirme bien conmigo mismo o con mi vida para poder realmente decirle que sí a Cristo y abrirle la puerta. Porque si tú estás escuchando eso, yo sé que Cristo ha tocado tu corazón y ha tocado tu vida, pero tal vez todavía no has encontrado el camino para empezar a creer en Él. Y te quiero contar un poquito de mi historia. Yo recuerdo que yo estaba en bachiller y una amiga, que todavía sigue siendo una de mis mejores amigas, me empezó a invitar a la iglesia. Yo había escuchado de Cristo, yo había escuchado de el Evangelio, había escuchado de la Biblia, pero nunca había tomado una decisión real de corazón de poder decirle al Señor, sí, Señor, quiero seguirte, quiero conocer de ti y quiero recibir tu amor sobre todo. Y no fue hasta un momento en donde en mi vida yo dejé de encontrar satisfacción en todo lo demás, que yo dije que sí, que yo quería ir a la iglesia. Y quiero empezar que muchas veces los cimientos para nosotros creer se siembran o empiezan en nuestra vida en momentos que no son tan positivos. Cada historia de fe es diferente, pero sé que muchas veces Dios nos hace despertar y nos hace reconocer que lo necesitamos en momentos que no son tan placenteros para nosotros. Yo recuerdo que ella me invitaba a la iglesia y yo como que siempre le hacía un cuento y no iba y no iba y no iba hasta que fui. Y definitivamente el Señor tocó mi vida y no recuerdo ni siquiera cuál era el título de la prédica, ni el día que fui, ni nada. Pero sí recuerdo que el pastor en ese día dijo, si tú ya sientes que no puedes más, si tú sientes que necesitas empezar de nuevo, si tú sientes que ya tú no puedes solo o no puedes sola, entra hoy a tu habitación, órale al Señor y pídele que se revele a tu vida. Y es lo que hoy yo te quiero decir a ti. Entra a tu habitación, pídele al Señor que se revele a tu vida, y con este tipo de acompañamientos tú puedes empezar a sembrar semillitas para que tu fe realmente florezca. Es un acto de fe. Y algo súper importante, precisamente hablando de lo que Oscar menciona, de que es un acto de fe, es este salmo que te queremos traer en esta primera clase o en este primer encuentro de creyendo. Y es el Salmo 42. Es un salmo hermoso, es un salmo que de verdad tiene mucho de dónde sacar. Y yo quisiera que Oscar pudiera leer los primeros 3 versículos y los vamos a ir desglosando juntos. Excelente. Bueno, Salmos 42, del 1 al 3, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, o el alma mía. Me quise detener justamente en este primer versículo, ya que
Noemí hablando de cuando llegó a Cristo, de cómo conoció a Cristo. Resulta que hay una canción que, hay una canción que se llama Te buscaré. Y justamente la canción inicia literalmente con este primer versículo de este Salmo 42. Vamos a ponerlo de esta forma. Yo, cuando estuve conociendo los caminos de Cristo, en mis inicios, pues esta era una de esas canciones himno, de esas canciones con las que uno se identifica, de esas canciones con las que tú te compenetras de tal forma que tú sientes que cuando tú escuchas la canción, tú literalmente, no desde tu boca, sino desde tu corazón, tú le estás cantando a Dios. Y me sigue pasando todavía con esta canción y otra de Lily Goodman, me parece, Harry Sheck. Entonces el salmo continúa en el verso 2 diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? De verdad que para mí este salmo tiene demasiada revelación del cielo. Y empezando donde dice como el ciervo brama por las corrientes de agua. Si ustedes me preguntaran cuál es el primer paso para creer, yo diría, hay muchas respuestas, pero yo te diría que uno de los más sencillos es admitir que yo soy un ser humano, que soy frágil, que soy débil y que necesito al Dios vivo y real que me creó y creó el universo, las galaxias y el mundo entero. Si dentro de mí no hay una convicción, si yo entiendo que yo soy autosuficiente, si yo entiendo que yo puedo solo, que yo puedo sola, si yo entiendo que Dios no existe, si yo entiendo que Dios yo no lo necesito, si dentro de mí hay un orgullo y hay una pared que me detiene el yo conocer y tener la revelación de Cristo Jesús, Dios hecho hombre aquí en la tierra, revelado a nosotros con toda la gloria de Dios Padre, traído a nosotros para conocimiento del reino del cielo. Si yo no tengo, aunque sea esa primera sed en mi corazón de saber que yo no soy Dios, que yo no soy mi Dios y que hay un Dios creador y vivo que se quiere revelar a nosotros, esa es la primera necesidad que el alma puede realmente saciarse solamente con el Señor. Y aquí el salmista nos lo hace saber. Así como el ciervo brama por las corrientes de agua, refiriéndose al ciervo como un animal en ese entonces, una criatura que obvia en las corrientes de agua, de los ríos, de las corrientes de esos tiempos, literal, era su placer estar ahí. Y él necesitaba eso para vivir como animal en su ecosistema. Así clama por ti mi alma, Señor. Y yo no sé, puede ser que tú sientas, es que yo no tengo suficiente fe, es que yo no creo en la iglesia, es que yo no creo en la Biblia. Mira, ningún hombre, ninguna mujer en esta tierra te va a responder las preguntas que solo Dios te puede responder. Ahora bien, si tú, como hombre y mujer, que admite que tiene limitaciones, que tiene falta de conocimiento y que necesita una revelación del Dios vivo y real, solamente tú necesitas ese pasito de fe de decirle: Señor, revélate a mi vida, aquí estoy. Y ya Él te está esperando. Y ahí pasamos a la segunda parte del Salmo. Literalmente el salmista se hace a sí mismo, es como se autopredica, yo diría. Y él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Muchas veces ustedes o nosotros nos podemos sentir que tenemos hambre del Evangelio, que tenemos hambre de Dios, pero no hacemos nada al respecto. Nos quedamos solamente con esa necesidad, con esa hambre interior. No nos acercamos a alguien, no nos atrevemos a ir a la iglesia. A veces hasta nos da temor alabar a Dios, poner alguna música cristiana, porque entendemos como que: ay no, yo no estoy listo, o ay no, yo no soy digno, o ay no, yo estoy siendo hipócrita porque después voy a ir a hacer tal cosa. Literalmente, el primer paso para creer es: deja de estar centrándote en ti y en tus limitaciones. Salte de ti por un momento, salgámonos de nosotros por un momento y abre tu mente y tu corazón al Señor. Y luego el salmista en la parte 3 del Salmo dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios?
Él ahí se va a un contexto donde él específicamente aquí nos hace ver que ya él había tenido algún encuentro con Dios y había conocido al Señor en algún momento, pero él sí estaba en una crisis de fe. Él básicamente nos dice que estaba en sufrimiento, que está en dolor, que está en necesidad y que muchos señalan dónde está el Dios en el que tú crees. Si esa es la situación en la que tú te encuentras hoy, si tú empezaste este camino de fe y por alguna situación en tu vida difícil, de salud, de familia, financiera, sea de la que sea, has desistido de tu fe e incluso personas te han señalado por tu creer, el Señor tiene una respuesta para ti. Y hoy Él literalmente te está diciendo, preséntate y ven ante mí. Yo soy quien voy a saciar tu alma. Y pasando a la segunda parte del Salmo, el versículo del 4 a 6, el salmista nos vuelve también a hablar un poquito de su intimidad con el Señor y nos dice, me acuerdo de estas cosas, o sea, me acuerdo de todo lo que está en mi alma, en mi corazón, de lo que estoy pasando en este momento, de esta crisis de fe que tengo, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En pocas palabras, él estaba diciendo, recuerdo cuando yo sí creía, Sí. recuerdo cuando yo sí tenía mi fe en Cristo, recuerdo cuando yo hasta iba a la iglesia, cantaba, danzaba o hasta lideraba a otros. O sea, él, por lo que puedo entender aquí, él era tal vez algún líder, él era tal vez alguna persona dentro del cuerpo de Cristo que servía de alguna forma. Y puede ser que muchos de nosotros hayamos empezado el camino de la fe, hayamos incluso siendo entusiastas de la fe, hayamos incluso predicado a otros y nuestra fe hoy se encuentre como en un 0%. Increíble. Y puede pasar. Y es algo que tú dirías, ay, pero eso está mal, se supone que yo tengo que creer fielmente. El creer no es una línea recta. El creer se puede ver así a veces. Y por eso precisamente el yo trabajar mis cimientos de fe es lo que va a hacer que cada vez mi fe sea más sólida. Ya sea que tú estés escuchando esto porque no crees, o hayas creído y te hayas desviado del camino, o hayas renunciado a creer en Cristo, o simplemente tengas curiosidad de conocer quién es Dios. Hay algo que se repite mucho en este salmo y es la palabra alma. El alma, pudiéramos irnos muy profundo hablando del alma, Sí, pero hoy sí. no va a ser la ocasión. El alma es algo que solamente el Señor puede llenar. Nosotros en este grupo vamos a estar tocando distintos temas que nos van a estar apoyando a entendernos a nosotros mismos como seres humanos, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo, y a entender a Cristo como Dios, a nuestro Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Pero algo que yo quiero que nos llevemos hoy es, literalmente hacer la pregunta, ¿por qué te abates dentro de ti mismo, dentro de ti misma, y te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, tú crees que tú no tienes camino por donde empezar tu fe. Tú crees que ya todo se acabó. Tú crees que ya no hay camino hacia adelante por el cual tú puedas empezar de nuevo. Tú crees que ya tú lo has intentado muchas veces. Tú crees que tú no perteneces a mi reino porque tú eres tal, porque tú te ves de tal forma, porque tú hablas de tal forma. Porque hice tal cosa. O porque hiciste tal cosa. Pero eso es lo que tú crees. Eso no es lo que yo creo. Hay un perro ahí. Entonces, literalmente el salmista se hace una pausa y una corrección a sí mismo y dice, espera en Dios. Y el verbo espera, pudiéramos traducirlo también, confía en Dios. Espera en el Señor. Ábrele la puerta al Señor, porque aún hay camino para alabarle, para conocerle, para realmente tener revelación de Él. Puede ser que tú hayas escuchado de Dios, pero realmente no te sientas que tienes una fe real. Porque al final el salmista está concluyendo en dos cosas y la segunda parte de este salmo lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Pero aquí el salmista concluye, salvación mía y Dios mío. Así es. Hay cosas que solamente Dios te puede dar.
Y una de ellas es esa seguridad, ese amor real, perfecto, esa salvación, esa compañía, ese consuelo, esa revelación, ese conocimiento. Dios no tiene miedo de ninguna de tus preguntas, ni se va a sorprender, ni se va a sorprender por ninguna de tus preguntas. Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el entendimiento para hacerte a ti ver quién es Él y para que tú empieces a creer firmemente. Así es. Así que yo te diría que así como el siervo brama por las corrientes de agua, le pidas al Señor que, empezando este camino para creer en Él, permita que abra esa hambre y que solamente Él te pueda saciar. Que vayas y te presentes delante del Señor y que sea cual sea el estado en el que esté tu vida, confíes de que Dios va a traer la revelación de quién es Él y de que Él te va a mostrar exactamente el camino que debes de seguir y que sobre ti Él fijará sus ojos. Así Amén. que nosotros súper felices de tener estos minutos aquí con ustedes. Claro que sí. Entonces nos veremos ya en la próxima. Un abrazo.